sin la obra redentora de Jesucristo. Pero muchas de estas leyes, no sé si alguna vez se han dado cuenta, muchas de estas leyes se trataban sobre los alimentos. De estas leyes había en especial una que era para los agricultores de cómo cuidar sus campos. A medida que iba la temporada de la cosecha avanzando, o que llegaba ya la hora de la cosecha, los agricultores recogían cultivos. Y pues obviamente era mucho trabajo que tenían que hacer para recoger. Este, había a veces errores, ¿no? En su trabajo, porque tenían que recoger, es pesado, ¿no? Es pesado, es un trabajo que tenían que recoger muchas cosas. Estás hablando de que cuando la gente recoge cultivos, y más en aquellos tiempos que no existía la tecnología, tenían que caminar kilómetros para recoger todo lo que estaba de un lado y de otro, ¿no? Entonces, normalmente ellos dejaban algo atrás. Yo sabía que los agricultores dejarían cosas por error, ¿no? Dejarían semillas, dejarían frutas, dejarían verduras, pero Dios tenía un plan para esos restos. Entonces, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no regresaran a recoger lo que dejaron, que lo dejaran para los forasteros y las viudas, que lo dejaran para los niños que habían perdido a sus padres. Dios dijo que él bendeciría a los que obedecerían, a los que obedecían en ese principio. Decían, ¿cómo tú siendo una persona que se dedicó tanto tiempo a tener un fruto, dices, pues se me quedaron allá 3 vacas, eso simboliza tanto dinero, lo voy a dejar? No es ilógico, ¿verdad? Es ilógico que tú digas, lo voy a dejar. Pero Dios decía, le dijo a Moisés en la ley, diles a los agricultores que dejen lo que se les quedó para yo poder suplir para el necesitado. Entonces, solo es una reflexión con la que estoy introduciendo el tema de hoy, pero usted puede ser que tú no tengas ese campo, ese cultivo, esas hileras de olivos, de qué sé yo, ¿no? Pero hay algo que tú puedes dar que otros necesitan porque necesitan tu ayuda, ¿verdad? Hay cosas que tal vez tú tienes que dejar. Mi mamá me decía un dicho que de repente me habló Dios así por una situación que yo tuve en mi negocio y tuve que reducir el tamaño del negocio y me decía, mijo, pues agua que no has de beber, déjala correr. Y digo, ¿qué significa eso, mamá? Y ya después pensé, sí es cierto, o sea, no te sientas mal porque a otra persona le va a ir mejor que a ti con lo que dejaste atrás y tú enfócate en lo tuyo ahorita. ¿Por qué? Porque tu prioridad ahorita no es el dinero. Ahorita ya no piensas en ti, ya piensas en tus hijos, ya piensas en tu esposa, ya piensas en las necesidades de tu casa. Y a veces estamos tan afanados con el dinero, tan afanados con producir, que se nos olvida dejar, soltar para que otros sean bendecidos. Por todos estar agarrando las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Deuteronomio 24:19. Lo tengo aquí en una versión un poco diferente, pero dice, cuando recojas las cosechas de tu campo, puede que se te caigan algunos granos sin darte cuenta. No regreses a recogerlos. Déjalos para que los forasteros y las viudas, déjalos para que los niños que han perdido a su padre, para los niños que han pedido a su padre, entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Yo escribí rapidito, nomás como reflexión, 3 cosas que debemos de reflexionar de esto que Dios enseñó a través de esta ley. ¿Qué Dios quiere que dejemos atrás? Pueden ser, en este caso, obviamente, el caso está hablando de personas que tenían mucho, ¿no? Está hablando de agricultores que producían mucho. Pero a veces tenemos cosas que están deteniendo eso que tenemos que dejar atrás para que otros sean bendecidos. Puede ser un afán, puede ser un negocio fallido, puede ser una relación rota, puede ser una cosa material que perdiste. Pero aquí en este contexto habla de los que tenían, dejaran atrás para los demás, ¿verdad? O número 2, estás viviendo en obediencia, ¿verdad? Dios pone la condición, vive en obediencia y yo te voy a bendecir, porque estás dejando que corra y fluya mi bendición a los demás. Y número 3, puedes ser generoso y dar a otros a través de lo que tienes. Esto solamente es una reflexión con la que voy a dar inicio a mi tema, que me llamó la atención porque pasó ahorita en la mañana, pasó ahorita reciente que mi hijo me puso ese versículo y me puso a pensar, me puso a pensar. Entonces, ¿cuántos de hoy queremos pasar, entrar al tema ya de lleno? El tema de hoy puede ser un poquito extraño, puede ser difícil de escuchar en las iglesias, puede ser tal vez no muy mencionado, pero Dios me puso en el corazón mencionarlo.
Trata sobre el dar, pero trata más específicamente sobre las finanzas y el dinero. La Biblia habla sobre el dinero. De hecho, la Biblia pone el dinero en una posición de advertencia, en una posición de que debemos de cuidarnos del dinero, ¿verdad? No, no confundir el principio, pero vamos viendo. Yo creo que esto va a ser un reto para sus vidas. Si nosotros leemos Mateo 16, del 18 al 19, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que aquí cuando Jesús le dijo a Pedro, porque él había respondido la pregunta correctamente, de que él era el Hijo de Dios, y le dijo, a ti te daré las llaves del reino? ¿Por qué lo habrá dicho en plural? ¿Por qué no habrá dicho la llave? A veces hay confusión en la enseñanza, en la doctrina, de que Pedro va a estar esperándonos en un purgatorio para que un día lleguemos y él va a abrir para que podamos entrar. No, no. Cuando Dios le hablaba, cuando Jesús le hablaba, cuando Dios mismo le hablaba allí, le habló de llaves, le habló de claves, de principios que vienen en la Biblia que nos ayudarían a superar los problemas, nos ayudarían a cubrir necesidades, nos ayudarían a caminar correctamente en como Dios quiere que pensemos y como Dios quiere que nosotros entendamos la palabra de Dios. Como hoy habló mi hermana de la fidelidad, esa es una llave. Y las llaves son esos revelaciones que Dios te puede dar a ti, como hoy me pasó en la mañana con mi hijo que me dio un versículo y me trajo toda esta historia de que, oye, a veces estoy así con mis cosas y no lo sueltes y no te vayas y te va a faltar, como explicaba en el diezmo, estás deteniendo que fluya la bendición a través de ti que Dios quiere darle a otros, ¿verdad? Y esto es solamente esto es un área financiera, pero esas llaves son claves que Dios nos quiere dar. Porque primero tenemos que entender que primero son los fundamentos del reino, fundamentos de la mente de Dios, antes que el dinero, ¿verdad? Si aprendemos esto, podemos entender que Dios nos quiere bendecir aún más de lo que ya tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se explicaban? O más bien es inexplicable que si le dices a un agricultor, deja atrás y te voy a bendecir más. Espérame, pero si yo pudiera venderlo y producir ganancia y yo darle al pobre, no, espérame, tú no. Dios sabía qué personas necesitaban llegar en ese momento, un pobre, un menesteroso, un huérfano, una viuda, y encontraba vida. Dios me bendijo porque venía por el camino y encontré lo que necesitaba, ¿verdad? No fue voluntad del hombre, fue voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula para la riqueza, según la Biblia. Hay una fórmula. ¿Tú la conoces? ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que tú te enriqueciste, si es que tienes mucho dinero? Ojalá que has sido muy bendecido en tu vida, pero si no, hay una fórmula en donde podemos ver en la Biblia cómo Dios espera que nosotros como sus hijos prosperemos. Entonces Juan 8:32 dice, la verdad nos hará libres. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, queremos saber la verdad de Dios para que tengamos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y esta es una verdad de Dios para tener libertad en esa área. Tanto la libertad de no ser tan aprensivos con el dinero, como la libertad de saber darlo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos escuchar, a final de cuentas, en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, es como decía la historia que contó Jesús al final. Decía, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho. En Mateo 25:23, así lo dice. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos no queremos escuchar eso al final de nuestros días? ¿Cuántos no queremos escuchar que Dios nos haya dicho eso? Que hicimos bien, que fuimos fieles, que servimos, que dimos, que nos entregamos por la obra de Cristo y por lo que Él vino a hacer. ¿Por qué? Porque hay una obra redentora que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, que fue la cruz y su resurrección,
para poder ser salvos por gracia. Pero no se acaba allí. No se acaba allí. Tenemos que reinar con Cristo en la tierra. A veces el cristianismo de 100 años para acá, dicen los estudiosos, que hubo por, a veces por ciertos avivamientos que no son malos, la gente se quedó nada más en esa etapa del cristianismo. Ya me salvé, los demás pues le hagan como quieran. Y viven la vida de forma incorrecta y no bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios quiere que no te quedes en la puerta. Dice la Biblia en muchas partes que Jesús es la puerta. Él quiere que disfrutes todo lo que hay después de esa puerta. Quiere que eso se llama el reino de Dios. Por eso pareciera contradictorio que Jesús y Pablo se contradecían, válgame la redundancia. Jesús predicaba el evangelio del reino y Pablo predicaba el evangelio de la cruz y la resurrección. Entonces dices, la mayoría de los cristianos vamos a la iglesia y sí nos predican la cruz y la resurrección. Pero después de eso, ¿mi vida qué? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Ya encontré para qué vine a la tierra? ¿Estoy honrando a Dios con mi trabajo, mi talento, mi don, mis cosas? Eso es reinar. Saber aplicar que por agradecimiento y fe de la salvación que grande tuviste, es aplicar los principios de Dios a tu vida. Y es por eso que a veces tardamos ver tanto tiempo la obra de Dios en nuestras vidas y que las cosas crezcan. No porque no fuiste salvo, sino porque no hay señorío de Cristo en tu vida. Amén. Entonces todos queremos escuchar esto. ¿Estamos de acuerdo? En este pasaje, antes de este versículo, hablaba sobre un amo que le había dado talentos a sus trabajadores, a su personal, y él se fue, le dio unos 5, unos 2 y uno 1. Y dice que el que tenía 5 fue, lo invirtió y le regresó 5 más cuando regresó el amo. El que tenía 2 lo invirtió y le regresó 4 contra el amo. Y el que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió, ¿verdad? Y dice que el que tenía menos se lo quitó y se le dio más, ¿verdad? Parecía una especie de capitalismo, ¿no? Si te esfuerzas te doy más, pero no lo es. Al final de cuentas era un principio de Dios. Si tú te esfuerzas por lo que yo te di, no estarlo reteniendo y darlo, así como el agricultor que dejó atrás lo que tenía de más, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Te voy a dar cada vez más, te voy a bendecir, te voy a dar más para tu vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el bien hecho está reservado para los multiplicadores, ¿verdad? Esa es una clave fundamental. Si tú estás restando gozo en tu casa, estás restando amor, estás restando abrazos, estás restando orar por tus hijos, estás restando leerles la Biblia, no estás multiplicando, estás trayendo escasez a tu casa. Necesitas activamente agarrar un devocional. Si no tienes la creatividad, ve a la librería cristiana y un devocional de 365 días y léeselo a tus hijos, léeselo a tu esposo, a tu esposa, léeselo a quien esté cerca de ti y avanza en el reino de Dios, avanza, avanza, avanza. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo está buscando una solución, pero no la encuentran. Y esa solución es el reino de Dios, ¿verdad? Porque están buscando la solución en gobernantes, en líderes, en oradores motivacionales, pero no está allí. La verdad es que está en el reino. Y en el reino el rey es Jesús, ¿verdad? Pero tú le dices, Cristo te ama al que va en la calle, estás loco. Le dices al de tu trabajo, Cristo te ama, estás loco. Pero ¿por qué si les digo Cristo les ama? Los ama, no quieren acercarse a Él porque estás faltando y estás carente de practicar los principios del reino. Es incongruente tu vida con el Cristo que predicas. Porque Él sí es perfecto, pero tú no. Entonces ven tus defectos y dicen, no, mejor para que, si mira cómo está, ¿para qué digo yo a esa iglesia? ¿Verdad? Entonces tengamos en cuenta que Dios está esperando que seamos fieles, ¿no? Que seamos los que hagan las cosas para multiplicar y dar a los que están viendo, a los que nos están observando, a los que nos están siguiendo. Eso empieza desde nuestro matrimonio, después nuestros hijos, después nuestro trabajo y al último nuestro ministerio. En ese orden, Dios sobre todo. Entonces, la meta aquí, hablando en este ejemplo, podemos ponerle otro nombre, puede ser en este caso el dinero, ¿no? Pero la meta aquí no es corretear el dinero. Aquí no es esa la meta. En las cosas de Dios no es corretear el dinero. En el reino no es así. En el mundo sí es así. Toda la gente está correteando el dinero. Pero la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué nos puso Dios como estándar seguir? El reino, ¿verdad? Que es su cultura, su influencia, su poder, su gobierno en nuestros días a través del Espíritu Santo con Cristo como nuestro Rey y nuestro ejemplo supremo a seguir. Entonces, de acuerdo con la Biblia, el dinero es la cosa más
poderosa después de Dios. Así lo saben. Y tú dices, ¿y el diablo? No, de acuerdo con la Biblia. El dinero, el diablo no tiene no le llega ni a los talones al dinero. Nos controla más el dinero que el diablo. La verdad. Y lo último que yo supe, si lees las escrituras, él ya está vencido. El diablo ya está vencido. Él lo venció en la cruz, ahí lo dice. Aplastó la cabeza. Solo está esperando que la iglesia tome dominio sobre la tierra para que la gente llegue a Jesús, ¿verdad? Entonces, ya siendo cristianos, ya habiendo recibido su Espíritu Santo, habiendo hecho nuestra confesión de fe, habiendo tenido ese nacer de nuevo, no nos tienen que asustar ni los horóscopos, ni lo que diga el Maussan, ni lo que digan los extraterrestres, ni lo que diga. Eso no te tiene por qué asustar, ni un demonio te tiene por qué asustar. Porque el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros estamos sobre el diablo, él ya está vencido, él ya está vencido, pero el dinero es el que a veces nos llama, nos distrae, nos desvía. Vamos a leer Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque el que aborrece al uno amará al otro o estimar a uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, ¿verdad? No puedes poner el dinero primero que el fundamento. Entonces, el dinero es una fuerza muy poderosa en el mundo, hay cosas fundadas y soportadas por dinero, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver en Estados Unidos ese programa que le llaman Planned Parenthood? Que nomás entra el gobierno demócrata y le empiezan a meter un montón de dinero porque es el que se encarga de que los abortos sean legales y se hagan sin que la gente tenga que pagar. O sea, literalmente pagan para que suceda homicidio, ¿verdad? Un tema muy polémico, pero cosas buenas y cosas malas se fundan con dinero. Entonces, este, la mentira número uno del enemigo a nuestras vidas, la mentira número uno es que el dinero es malo. Esa es mentira, no la siembra el enemigo. El dinero es malo. Ese es un espíritu religioso que no enseña o omite, más bien que enseña escasez. Es un espíritu religioso que enseña escasez. Nosotros en esta actualidad, en nuestra vida, vivimos en un mundo físico y todos necesitamos dinero. Todos necesitamos. Piensen ustedes en la persona más espiritual de que pueda empezar en el mundo. Así, la persona más espiritual, no sé, el Papa, este, Billy Graham, bueno, ya no vive, pastor. La persona más espiritual que tú piensas, ellos necesitan dinero. O sea, todos lo necesitan. Pero el dinero tú lo puedes usar para honrar a Dios. Y tú puedes expandir el reino a través de tus manos, de lo que haces, de lo que produces. ¿Qué pasa en un relato en la Biblia en donde Jesús volca las mesas, ¿verdad? Dice que estaban vendedores y llega y volca las mesas. La cuestión que estaba pasando ahí es que existían dos tipos de riquezas. Existía la riqueza justa y la riqueza injusta. Y lo que estaba pasando ahí es que dice que les llamó ladrones porque estaban engañando a la gente, ¿verdad? La riqueza injusta es la que no es honesta, la que se hace a través de mentiras. La que se hace es que porque es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que trabajan en algún lugar y el patrón le dice, no, fírmale aquí, vamos a hacerle así, no te preocupes, vamos a ganar y ahí no te voy a dar algo? Esa es la riqueza injusta. Entonces era la manera en la que estaba esa gente obrando en ese momento. Estaban transeando a la gente en pocas palabras para obtener dinero. Pero Dios espera que nosotros buscamos la riqueza justa, que lo hagamos de la forma en que Él establece en sus principios. Jesús le llamó ladrones porque estaban engañando a la gente. Entonces, el elemento más importante que distinguió a Jesús entre todas las deidades que el mundo ha querido inventar fue que él murió, él fue sepultado y él resucitó. Pero, ¿qué resulta? ¿Saben quién fue José de Arimatea? ¿No se acuerdan? Fíjense, él no es muy mencionado, pero dice la Biblia que era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús, un discípulo. José de Arimatea era la sorda, no decía que era, porque era del Sanedrín, era del concilio. Si se dan cuenta, no, pues a Jesús cada rato lo querían matar y apedrearlo, porque
porque todo el Sanedrín, el concilio, toda la gente que tomaba las decisiones religiosas de ese tiempo no querían que Jesús dijera lo que él decía. ¿Y qué era lo que él decía? Él no decía que era un presidente, él no decía que era un político, él no decía que era, él decía que era un rey. Entonces en estos tiempos era bien difícil para él. ¿Pero cómo que el rey? Si ¿quién el rey es el César? ¿Que no, tú no puedes venir aquí a cambiar el orden? Entonces era una situación que la gente que lo seguía estaba de acuerdo con que él quería cambiar la cultura. Estaba de acuerdo con que él sí había llegado en ese tiempo para cambiar hasta el sistema político, ¿verdad? Entonces Dios le confió a José de Arimatea su cuerpo y dice la Biblia que él era un hombre bueno y honesto y además que era rico. Él fue el que lo quitó de la cruz y lo llevó a la tumba. Imagínate si no lo hubiera hecho. ¿Qué tan importante suceso, tan importante papel tuvo que jugar él? Y no era cualquier persona, era una persona que tenía influencia, que era inteligente, que sabía producir, que sabía multiplicar y obedeció a Dios en lo que le había dicho para ir a hacerlo. Fue al César y le dijo, quiero agarrar el cuerpo de Jesús y lo quiero sepultar. César puede dicho, ¿y tú qué tienes que ver con él? ¿A ti qué te importa? Si el César no le convenía que lo dijera, porque el mismo César mandó la guardia para que cuidara de que realmente no se saliera de la tumba y después dos ángeles llegaron, se quedaron ciegos, sacaron la tumba y dice que pagaron un montón de dinero, fíjense, pagaron mucho dinero para que dijeran otra versión de que no había resucitado. Por eso se les hacía un alboroto, perdían el control. Ellos estaban acostumbrados a su forma de vivir, a su sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos para honrar y glorificar a Dios a través de nuestro ingreso, de nuestro negocio, de nuestro dinero, de todo lo que tenemos. Entonces, en aquellos tiempos había los recolectores de impuestos y estos eran los más odiados en aquellos tiempos porque ellos saben qué hacían. Ellos extorsionaban debido al poder que tenían. Ellos iban y encarcelaban a quien no pagaba. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos cobraban para el César y también cobraban para ellos, ¿verdad? ¿Será que casualidad? No pasa eso ya, ¿verdad? Ahorita en la actualidad. Sigue pasando, exacto, ¿verdad? O sea, seguimos bajo el reinado de un sistema que el mundo gobierna y no el reino de Dios. Y los únicos que pueden llevarlos somos la iglesia. Pero la iglesia nos encerramos en las cuatro paredes bien a gusto. Salimos de aquí y lo que aprendemos se nos olvidó el siguiente día y no llevamos a Cristo en donde estamos. Es bien importante entender la revelación porque yo sé que el dinero es así la línea más delgadita. Aquí salimos y todo, no, y tengo que pagar esto y la luz y el agua y el teléfono y los niños y la escuela y el colegio y están de vacaciones y, o sea, todo tienes que redunda, ¿verdad? A veces de eso que más te quita tu paz, ¿verdad? Y Dios está esperando que como hijos cambiemos eso, que cambiemos nuestra mente, que nos renovemos a los conceptos que Él tiene en su palabra. ¿Cuántas veces, digo, ponle pipa eso en la cámara, pero cuántas veces no hemos visto políticos que no valían nada antes del puesto político? Y después, no tenía ni casa y ahora tiene 100 casas, ¿verdad? No había honestidad, no había ganancia justa, eran ganancias injustas. ¿Qué sucede? Se llaman servidores públicos. Y, pero hermanos, no es quejarnos del gobierno, no es estar buscando todas las cosas negativas, es saber que el gobierno no nos va a salvar. Así sea el color que sea, el, el buena onda o la buena persona que sea, no nos va a salvar. No nos va a salvar. ¿Cómo se hizo saqueo rico? Dice que a través de cobrar impuestos. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, esta noche te voy a visitar. ¿Y qué pasó? Le cayó el 20 y dijo, Señor, a quien le robe le voy a pagar 4 veces. Entonces, imagínense el poder que tenemos nosotros al acceso al Señor para poder generar la riqueza justa. Y aparte dar a otros, porque eso es lo que pasa con el injusto, no quiere dar, aparte es egoísta. Tiene más dinero y se vuelve más codo. Entonces dije, bueno, pues eso es lo que hizo, pero le está dando a todo el mundo y mira, está alivianando el nombre, ¿no? ¿Cuánto? Y quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuánto dinero es demasiado para que un cristiano gane? Ponte a pensar. Yo hice la cuenta y dije, a ver, si multiplico ahorita el salario mínimo de 420 por 30 años y lo sumo, estás hablando como de 5 o 6 millones de pesos. Vamos a decir que 100 millones de pesos, ya con eso, dejo hasta herencia y me muero a gusto y vivo bien a gusto, ¿verdad?
Pero ¿cuánto dinero es para tu corazón demasiado? Tal vez para otra persona son 10 millones, 1 millón, $1 millón, 5 millones de dólares, no lo sé. Pero este es el que es demasiado para un cristiano. Cualquier peso más que olvides a nuestro Señor Jesucristo. Ese es demasiado para ti. Cualquier peso más. Si te está ganando el afán por estar teniendo dinero, entonces es porque se te ha olvidado confiar en el Señor. Ok, entonces Dios nos da la habilidad. Vamos a leer Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué dice? Que Él nos da el poder. Él nos da la habilidad. Nos dice que nos da el dinero, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema como cristianos también. Nos gana nuestra raíz religiosa y queremos sentarnos y decir, Señor, bendíceme y dame todo. Pero Dios dice, preséntame un plan. O sea, ¿cómo va a trabajar si no has ni siquiera dicho qué quieres hacer y por dónde quieres caminar y yo bendecir tu camino? ¿Verdad? Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas los designios son del Señor, dice la Biblia. Entonces, tú tienes que siempre tratar de planear. Fíjense, mi esposa trae una costumbre de todo hacer listas. Hace unos listones y ya está tachando, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos. Y yo digo, nos está poniendo delante de Dios un plan. Es una lista de cosas que hacer, pero al final es un plan. Ya pagamos esto, y en el baño ya le pusimos lo que le hacía falta. Eso ponemos delante de Dios nuestras peticiones. Hacemos un plan. Él nos da la habilidad. Puede que sí nos pueda bendecir y Él tiene el poder para bendecirnos directamente con cualquier cosa o a través de cualquier otra persona. Pero si planeamos, aún le damos más manito de coche a Dios. Es decir, Señor, yo estoy haciendo el principio, yo estoy aquí, como dice el que dice, ¿quién no se sienta y hace cuentas y toma y mide si tiene lo necesario para que, y que no caiga en vergüenza, ¿no? Porque si no hizo todos esos pasos, puedes caer en vergüenza de que cuando quieres construir una casa no te alcanzó, ¿verdad? Entonces, a veces somos negligentes, nos dormimos en nuestros laureles por no ser responsables y activar nuestra fe, ¿verdad? Para que Dios vea, mira, Él nada más está cumpliendo con el 10% del diezmo, está enseñándome qué hace con el 90%. Y entonces te da más responsabilidad Dios cuando sabes qué hacer con el 90%. Ok, y entonces nosotros sabemos que en el reino de Dios hay un rey que es Jesús, es una influencia, una cultura, sus principios y sus leyes, sus valores son los que nos rigen, pero tiene que haber un dominio, tiene que haber un territorio en donde estamos. El reino es diferente a una democracia, el reino es diferente a cualquier sistema de gobierno. El libro de la Biblia se trata de un rey, un reino y su dominio. En el reino, al rey le pertenece todo, es propiedad personal de él. Por eso le decimos, Él es el Señor, o sea, Él es el dueño, el propietario. Muchos cristianos solo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y tu Señor? ¿Dónde está Él siendo dueño de todo lo que tú tienes? No es capitalismo, el capitalismo es antirreino. El capitalismo le da el control a la persona, ¿verdad? Esto es mío y nadie me quita. Ahí estoy pagando predial cada año, no que es muy tuyo. Bueno, pues ya por lo menos tiene la seguridad de haber invertido y sacarle algo a esa propiedad para heredar, para vivir a gusto y todo. Pero no se trata de tener ahorita conforme a como el gobierno nos lo establece para poder estar bien con ellos, sino más bien se trata de tu corazón, ¿verdad? ¿Quién controlas? ¿Qué pasaría si Dios te quitara ahorita todo lo que tienes? ¿Qué harías? ¿Te volverías loco? No sé, sucede una tragedia, te vas a alguna adicción, ¿qué pasaría? No, suéltale el control a Dios. Si aceptas la revelación de que nada es tuyo y todo es del Señor, entonces, ¿cómo podemos estar presionados, abrumados? ¿Cómo podemos estar bajo estrés si toda la riqueza es de Él? ¿Verdad? Tú levántate, ora a Dios, lee la palabra, pídele guianza al Espíritu Santo para todo lo que haces. Pon tu trabajo, tu negocio, tu familia, todo ponlo delante de Él y camina y no dejes que el estrés haga ese ambiente malo en tu casa, que al final termina arruinando todo tu día y nunca nos pedimos perdón y como si no hubiera pasado nada. No, mejor cambia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasaba a veces? A uno como padre o con sus padres de que pues sí, nos pedía perdón mi papá, pero papá ya cambia, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Uno ya crece y madura y amas a tus padres, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron.
Pero ahora uno que es padre, tenemos que aprender eso. No es nomás estar viviendo en remordimiento, sino en arrepentimiento. Donde dijo Jesús, me voy a apurar porque ya se acaba el tiempo. Mm, ¿Cómo explicas en la parte donde Jesús dijo que se fueran al pueblo y le traigan un asno que nadie había montado? O sea, fue y lo pidió, le dijeron, el Señor lo está pidiendo. ¿Cómo explicas que el Señor nomás dice, esto lo necesito, tráemelo? Eso se llama expansión. Solamente los reyes y reinos se expanden. ¿Cómo se expande un reino? A través de la colonización, que hablan un mismo idioma, una misma cultura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? A través de embajadores, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a nosotros embajadores de Cristo. Entonces, la iglesia, la iglesia no es el reino, la iglesia es la embajada y nosotros somos los embajadores. Entonces, la tierra es nuestra asignación, la tierra es nuestra asignación. Nosotros somos embajadores, la tierra es nuestra asignación y el cielo es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, a veces se nos olvida que la religión nos está enseñando cómo alcanzar el cielo y, el rey, y Dios nos quiere enseñar cómo traer el reino a la tierra, ¿no? Entonces, a veces por eso la gente a veces no está haciendo nada o están practicando una religión, porque están buscando que hagas tantas cosas para un día llegar al cielo. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Dice la Biblia que es un don de Dios para que ningún hombre se gloríe. La salvación, eso es. Sin embargo, el reinado es aquí. Entonces, ¿dónde está tu ciudadanía? Dice la Biblia que está en el cielo. Porque debemos de nacer de nuevo, fuimos enviados a ser embajadores para colonizar la tierra con el país verdadero que es el cielo de Dios. El término apóstol no es un término religioso, sino es un término político gubernamental. Es algo que Dios nos mandó a través de su reino para que pudiera gobernar bien la iglesia, el ministerio apostólico. Eh, Estamos administrando nuestro hogar, negocio, vida, para que el rey venga y se sienta como que está en casa. O sea, de verdad, si Dios viniera ahorita a tu casa y entra, Él se siente como en casa. Un hombre ahí, un broncón siempre, todo, falta de fe, escasez, preocupados, estresados, y llega Dios y como que esto no se siente como mi reino, y es cristiano. A veces hasta el impío está viviendo más así, sin preocupación que uno, ¿verdad? Pero Dios hace esa pregunta, te hace esa retórica. ¿Qué estás haciendo en tu hogar, en tu negocio, en tu vida, para que el rey venga y se sienta que está en casa? Los reyes se glorifican por el tamaño de su territorio, no el orgullo, sino su gloria. Haz, haz tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, le decimos nosotros. Venga a nosotros tu reino. Nunca decimos, como cuando el Señor no decía, vayamos nosotros para allá. Decimos, venga a nosotros tu reino. Hagamos tu voluntad, haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Eso es darle el control a Jesús. Jesús fue crucificado por proclamar que era un rey. Entonces, a Satanás, ¿qué fue lo que le ofreció? Los reinos, ¿verdad? No la cruz, le ofreció los reinos. A lo que te inclinas cuando vas hacia arriba es lo que te va a controlar. Lo que tú adoras ahorita, lo que a ti te hace como que este, pasar todo tu tiempo pensando, ahorita es lo que trataba de decir con este pensamiento. A lo que te inclinas cuando vas hacia arriba, o sea, en el éxito que vas obteniendo, es lo que te va a controlar. Entonces, ¿qué es lo que te inclinas? Si te inclinas a Dios, si te inclinas a su poder, si te inclinas a estar en una relación con Él, cuando estés arriba, cuando Dios ya te bendijo, te dio todo, te dio jubilación, te dio pensión, te dio lo que tienes, tú no vas a sentirte controlado por eso. Y que si no tienes eso, no tienes nada, porque tienes a Cristo. Entonces empieza a ser bien fácil el dar. Y empiezas a dar, así como los agricultores que dijo Dios, dejen y yo voy a cubrir necesidades y a ustedes los voy a bendecir. Entonces, si el diablo quería hacer tratos con Jesús, ¿no crees que está queriendo hacer tratos contigo? Les decía, te doy todos estos reinos y le digo, escrito está. Y las 3 veces que lo tentó, siempre le mostró la palabra, o sea, la autoridad de la palabra. La autoridad más alta en la iglesia es la palabra. No es el pastor, no es el líder, no es la opinión mía o la quien sea, es la palabra de Dios. Si el diablo quiere hacer tratos con Jesús, ¿no será, tú crees que no vaya a querer hacer tratos contigo? O que está también haciendo tratos con personas que están en el poder y no se dan cuenta. Gente que dice cuáles son las leyes, gente que aprueba qué es lo que
sucede aquí en la ciudad, qué sucede en el estado, en el país, en el mundo entero. Entonces, tenemos que aprender ahora que Dios está esperando más en los tiempos antiguos, lo que él le llamaba el dominio o lo que era reinar, ahorita en este tiempo se llama administrar. Ese es el sinónimo a la actualidad. Que tú administres, dice la Biblia que somos mayordomos, que tú administres correctamente lo que Él te dio. Entonces, Dios detiene y no crece donde no hay administración, correcta o buena administración. Eso es lo que quiero decir. Dios detiene y no crece donde no hay administración correcta o una buena administración. Solamente quiero dejarte con este último pensamiento. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Estás siendo bendecido o te está haciendo falta? Tal vez es tiempo de sembrar, de planear, de mejorar tu situación, organizar tu casa, organizar tu trabajo, preguntar a Dios qué es lo que sigue para ti. O tal vez ya estás en la cima y tienes las cosas que te sobran. Entonces, con lo que tú tienes, honra a Dios, honra sus mandamientos y confía en Él, ¿verdad? Eso es lo que tenía para ustedes hoy, amados. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen en sus pies y escuchamos esta oración y vamos a orar? Muchas gracias. Padre Santo, te damos gracias esta tarde, Padre. Te damos gracias porque tú eres fiel. Tú, Señor, nos pides el día de hoy, nos retas a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de vivir aún, Señor, con respecto a nuestras finanzas, con respecto a nuestro dinero, con respecto a las cosas que tenemos. Señor, quita el corazón de necedad en donde no queremos dar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros cercanos lo que tú nos has dado. Llámese desde lo financiero hasta lo espiritual, Señor, que aún es más. Hasta acceso libre para nosotros, orar por una persona, bendecirla, por un pobre, por un necesitado. Te pedimos, Señor, que sanes esas áreas de esta iglesia, Padre, para que podamos caminar en libertad. Te pido, Señor, una unción especial que toque el corazón, que rompas el yugo en el área de la administración en nuestras vidas y que seamos personas que obedecen, aún dejemos atrás. Señor, aún salgamos a las 5 de la tarde en vez de a las 8 de la tarde, pero dejamos atrás el trabajo y vamos a hacerlo primero, a cuidar a nuestra familia, a cuidar a nuestros hijos, a bendecir al vecino. Padre, quita el afán del corazón, quita todo lo que estorba para que podamos seguir caminando y llevándote a ti, Cristo, a más vidas y llevar tu reino y extenderlo, llevar la luz que la oscuridad hoy te está tomando. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada padre, madre, hijo, joven, niño, bebé de esta casa, abuelo, abuela. Bendícelos en el área de sus vidas donde necesitan ser bendecidos hoy para ser libres. Porque dice tu palabra que la verdad nos hace libres. Bendícelos para que puedan cumplir con el propósito y llamado que los trajiste a esta tierra y llévalos a más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Tú los despides? ¿Los despides? Okay. Señor. Dice que caería, mas nunca me has fallado. Dice que ibas a ahorita que salgas para decir qué onda. Sí, ahorita les decimos. Sí, ahorita los que estén. Espérate. Ánimo, ánimo, gracias a Dios. ¿A qué hora? ¿Tu trabajo? Oramos. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano Enrique, Señor. Bendice, Señor, su vida, Padre. Oh, Señor, tú le has hablado a su corazón y a su mente para que él haga cambios en su vida, Padre Santo. Llévalo a una mayor responsabilidad en lo natural y también en lo espiritual, Señor. Te pido, Padre, que este día llene su espíritu, llene su cuerpo de tu Espíritu Santo, que es el templo. Dice tu palabra que su cuerpo es el templo. Llévalo a que quiera anhelar más de tu presencia, quiera anhelar más de tu poder y que, Padre Santo, tu Espíritu Santo lo gobierne todos los días de su vida. Te pido, Padre,
porque Él, Señor, es un hijo tuyo. Que lo lleves a esas profundidades del agua, Señor, donde Él te va a conocer más. Bendice su vida, Señor, bendice.